secretario general de las Naciones Unidas, ¿qué son los derechos humanos si no hay mecanismos y estructuras que aseguren su eficacia tanto en el plano interno como en el plano internacional? Esto nos lleva a la reflexión de la importancia de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. De tal manera de que voy a abordar el temario sobre estos puntos, tratando de destacar el rol importante que juegan pues, estos organismos internacionales de protección. Y para esto, un poco el contexto histórico nos permite señalar de que la protección internacional de los derechos humanos pues, tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Como un hecho trascendental, ¿no? Después que el mundo vivió pues, estos conflictos, ¿no? Armados de carácter internacional, finalmente pues, se logró de que pues, se pudiera pues, derrocar, ¿no? A estos sistemas políticos totalitarios que habían pues, generado horrores, ¿no? En la humanidad por todo el genocidio y todas las violaciones que el mundo después se enteraría pues, en la grave dimensión de lo que ocurrió. Y a partir de ahí pues, se constituye la creación, ¿no? de las Naciones Unidas. De tal manera de que la comunidad internacional estableció toda una estructura bajo un sistema de protección internacional de derechos humanos. Ahora, esto también hay que señalarlo, pues esto no implicaba de que no existiera, ¿no? Marcos normativos internacionales previos de protección. Pero ya sabemos el resultado, lo que conllevó justamente pues, al inicio pues, de la Segunda Guerra Mundial, y que pues conllevó al fracaso de esas normas por todos los efectos de la violencia, de lo que ya sabemos es el desenlace. Entonces, es a partir de 1945 que se crea pues este cuerpo normativo, ¿no? Institucional de los órganos de protección, ¿no? del ser humano. De tal manera que con esto también se comenzó pues, a desarrollar una nueva rama, ¿no? Dentro del derecho pues, internacional, ¿no? Nos estamos refiriendo pues, a esta disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Creándose pues, toda una serie de mecanismos procesales para poder proteger los derechos humanos, ¿no? Y del cual giró pues, hasta siempre va a estar vigente en torno pues, a la defensa de la dignidad y de los derechos del ser humano. Algunas características de esta nueva, ¿no? rama, de este plexo normativo internacional, podemos resaltar algunas características. Primero, por ejemplo, esto de la internacionalización, ¿no? En el entendido pues, de que los estados, si bien es cierto, ¿no? Es la fuente primaria de protección, pero la misma, ya con el surgimiento del Corpus Juris Internacional de Protección de Derechos Humanos, los estados tuvieron que ceder esta soberanía interna y ahora pues compartirlas con el ámbito del derecho pues internacional. Y ya sabemos pues el resultado de la creación de estos órganos y mecanismos de protección. Por otro lado, otra característica que se resalta es la subsidiariedad. Esto hay que entenderlo como la prelación, ¿no? que se tiene pues, en materia de derechos por parte primeramente pues, de los estados, que son los llamados a proteger, pero cuando estos no resultan pues, eficaces,
es que ya se habilita, ¿no?, la vía internacional, ¿no? Por otro lado, otra característica que señalamos es en cuanto a la irrenunciabilidad, ¿no?, de los organismos internacionales, ¿no? Es decir, no se admite declinación, ¿no?, jurisdiccional, pues, en materia de protección internacional de derechos humanos. Entonces, pues, importante también esta característica de la irrenunciabilidad. Otra característica tiene que ver con la progresividad, ¿no?, en tanto y en cuanto que los derechos van evolucionando, van interpretándose con nuevos alcances, ¿no?, que han ido, pues, marcando los diferentes organismos internacionales de protección. Por otro lado, también otra característica tiene que ver con la socialización, ¿no?, de su alcance, ¿no?, en tanto, pues, que los derechos humanos, pues, se caracteriza por esta horizontalidad, ¿no?, que en todos, pues, las normas y los estados lo tienen claro, y el cumplimiento que se debe dar, pues, a todos los derechos. El tema de la universalidad también, los derechos son, en la misma línea de lo anterior, al ser horizontales, pues, de una plena vigencia igual hacia todos los estados. Más allá del debate que siempre, pues, se genera sobre el tema de la universalidad y el relativismo cultural, ¿no? Pero es una característica que es predominante, que resalta. El otro es la interdependencia entre los derechos, el catálogo, ¿no?, en cuanto, pues, que no solamente, pues, hay los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, sino también las obligaciones que los estados, ¿no?, tienen que cumplir, ¿no? Y por último, también están los límites de los derechos humanos, ¿no?, en tanto que los derechos humanos, pues, no son absolutos, ¿no? Los estados pueden, dentro de su legislación interna, establecer ciertas restricciones, limitaciones, ¿no? Y lo que, desde la perspectiva del derecho internacional, pues, se establece toda una serie de condiciones a fin de que se pueda garantizar de que esas limitaciones no conlleven a un abuso o violaciones, pues, de los derechos humanos. Bueno, esto es en cuanto a la ser subsidiario, que hacíamos mención, en torno, pues, a lo que las autoridades deben protegerlo en primera instancia, ¿no? Son los responsables de garantizar y proteger, ¿no?, fundamentalmente. Otro punto también importante es que hablar del sistema de protección internacional de los derechos humanos es hablar no solamente, como bien sabemos, del sistema universal de protección de derechos humanos, desde el plano, pues, de las Naciones Unidas, sino también de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, que vamos a ir viendo también en adelante. De tal manera que estos sistemas, pues, apuntan a establecer, pues, una garantía, ¿no?, de protección en el ámbito, pues, internacional de los derechos humanos, ¿ya? Muy bien. Acá un punto que también quiero destacar es en torno a los tratados, ¿no?, de los derechos humanos. Si bien es cierto de que en los tratados de alcance general pueden establecerse una serie de derechos y obligaciones recíprocas entre los estados firmantes, sin embargo, en materia de tratados, pues, de derechos humanos, acá los estados, pues, asumen una obligación, fundamentalmente, pues, de observar y cumplir con los derechos humanos de los conciudadanos. De tal manera que esto debe ser también una garantía dentro de ese marco, pues, de protección que tienen los derechos de las personas frente al Estado. ¿Correcto? Hay dos principios a tener en cuenta, ¿no? El pacta sunt servanda y la buena fe internacional, ¿no? De conformidad con el artículo, por ejemplo, 26 de la Convención de Viena, todo tratado, pues, en vigor obliga, ¿no?, a las partes y debe ser cumplida, pues, conforme por ella establecida, pues, de buena fe. De tal manera, lo que se busca es que los tratados internacionales puedan tener, pues, una mayor eficacia, ¿no?, en sus alcances normativos de lo que contiene. En esta línea, entonces, es fundamental, ¿no?, el tema de las interpretaciones que deban realizar, pues, los diferentes órganos
de supervisión pues, de los tratados de derechos humanos. Entonces, la protección supranacional busca que pueda pues, protegerse los derechos humanos de todos ante la amenaza o la violación, ¿no?, que puedan ocurrir. Y de esta manera se da una protección supranacional que va más allá de lo que ofrecen pues, los estados. Por otro lado, en cuanto a la estructura del sistema de protección internacional de los derechos humanos, acá debemos resaltar estos elementos. Primero, tenemos las normas internacionales que lo caracterizan y en ellas pues destacan todos los instrumentos jurídicos en materia pues de derechos humanos, ¿no? Desde la Declaración pues Universal, los pactos internacionales, ¿no?, de derechos humanos, sean derechos civiles y políticos, ¿no?, ¿no?, así como la Convención Americana pues, de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos, ¿no? Otro aspecto que también caracteriza la estructura tiene que ver con los órganos internacionales, ¿no? Estos órganos que pueden ser desde los comités de protección de derechos humanos, desde el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y a nivel de los procedimientos internacionales, pues se ven materializadas pues, a través de las denuncias, las quejas o los reclamos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, hablar de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos es hablar pues, de un ordenamiento jurídico internacional, ¿no?, que justamente pues, protege los derechos y las libertades de las personas. Ahora, en el sistema pues, hay dos sistemas definidos, ¿no? Uno es el sistema pues, universal, como ya lo afirmábamos, de protección de los derechos humanos, y el otro pues, son los sistemas regionales, ¿no? Estos sistemas regionales que, como vamos a ir viendo, se pueden dividir desde varias perspectivas, ¿no? En consecuencia, estamos hablando de un sistema, por ejemplo, universal. Pueden observar ahí en el PPT que estamos presentando, con estos elementos que lo caracterizan, a nivel de instituciones, a nivel de instrumentos jurídicos y a nivel de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de instituciones, estamos refiriéndonos desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, así como también pues, los comités de protección. A nivel de los instrumentos jurídicos, ¿no?, acá nos referimos pues, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues, y los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y a nivel de los mecanismos es la labor o las funciones que llevan a cabo pues, los diferentes comités de protección de derechos humanos, así como también pues, los relatores especiales que den seguimiento pues, a la situación de los derechos humanos, ¿no? Muy bien. Otro alcance en cuanto al sistema regional se refiere pues, al sistema interamericano, ¿no? Con la misma estructura también lo podemos destacar a nivel de instituciones, que está conformada tanto por la Comisión y la Corte, a nivel de instrumentos jurídicos que va desde la Convención Americana, ¿no?, el protocolo adicional pues, ¿no?, de la Convención en materia de derechos económicos, sociales, ¿no?, y también los demás pues, instrumentos internacionales que se dan pues, a nivel de este sistema regional. En cuanto a los mecanismos, en este sistema regional interamericano, tanto pues, la Comisión Interamericana pueden realizar visitas inopinadas, ¿no?, a diferentes países. En ella pueden llevar a cabo entrevistas, reuniones, verificaciones, observar la situación, levantar información de terreno, de campo, ¿no?, y llevar a cabo pues, todo tipo de investigación sobre situaciones o denuncias persistentes de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Al final, emitirán informes que van a dar a conocer el resultado de esa verificación, ¿no?
También pues emiten opiniones consultivas, como bien sabemos, y también pues llevan a cabo organizaciones de conferencia pues en temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces la estructura a nivel del sistema regional, ¿no? Instituciones, instrumentos jurídicos y mecanismos. Igual también en el sistema europeo mantenemos la misma estructura y a nivel de las instituciones, bueno, se caracteriza pues por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, convenio a nivel de instrumentos jurídicos, convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Bueno, estamos poniendo algunos aspectos de orden central, nada más, ¿sabes? Porque bueno, ahí hay obviamente todos los demás instrumentos vinculados pues, a derechos humanos, ¿no? Igual los mecanismos, ¿no? Tanto que llevan a cabo pues desde las funciones contenciosas, pues a conocer los casos ante el tribunal sobre derechos humanos, así como también pues la función consultiva, ¿ya? Ahora, bueno, solamente para terminar, en la misma línea de lo anterior, también debemos destacar el sistema pues, regional africano, ¿no? Igual con un tribunal, ¿no? Y con un instrumento pues también vinculado a la temática de derecho, con el mismo patrón de las características circunscritas pues a la protección del continente pues africano, ¿no? Bueno, acá tenemos principalmente algunas normas pues o tratados internacionales, tanto pues del sistema de la ONU como del sistema interamericano, ¿no? Pueden ver que ahí he querido resaltar, ¿no? Circunscrito pues al país, el Perú, desde el momento pues que entró en vigor, ¿no? Tanto los pactos pues internacionales, así como la Convención Americana y su protocolo respectivamente. A todo esto también debemos resaltar la protección, ¿no? De los derechos humanos, especialmente después de los grupos vulnerables, ¿no? Acá pues destacamos las mujeres, los niños, los ancianos, los refugiados, los desplazados internos, ¿no? Entre otros grupos vulnerables pues que podemos seguir destacando, ¿no? Perfecto. Muy bien. En esta parte, volviendo al tema del sistema universal, que es donde quiero centrarme, venga pues en adelante, entonces debe quedar claro que este sistema está conformado pues por este conjunto de normas, ¿no? Sustantivas y procesales, así como de los organismos pues de alcance internacional, ¿no? Pertenecientes pues a la ONU. Nuevamente, este es el plexo de la Carta Internacional de Derechos Humanos, tanto de la Declaración del 48, los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos, como los derechos económicos y sociales del 66, así como sus respectivos protocolos internacionales. Pueden ver acá este cuadro, donde nos da un panorama de los diferentes mecanismos de protección y sobre todo de cada mecanismo de protección, el instrumento jurídico que controla, que supervisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, podemos encontrar diferentes comités, ¿no? Que supervisan pues, los instrumentos internacionales. Por ejemplo, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? El comité que supervisa el cumplimiento de este pacto es el Comité de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto Internacional de los DESC es el Comité de los DESC, que han sido creados justamente para poder supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes, ¿no? Y después viene la Convención Internacional sobre la Eliminación para la forma de la discriminación racial, con su respectivo comité de supervisión, ¿no? Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? El protocolo facultativo de la comisión, igual en la misma también línea de verificación, la convención, ¿no? Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, ¿no? Inhumanas o degradantes, también pues tiene un comité que lo supervisa, ¿no?
la Convención sobre los Derechos del Niño, también con un comité de los derechos del niño, ¿no? Y también en el caso del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores, también con su respectivo comité. En el caso del sistema interamericano, ¿no? Acá podemos ver lo que ya todos estamos conociendo, pues que hay los dos órganos de protección a nivel del sistema interamericano, como es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden darse cuenta que a nivel del sistema universal, pues hay muchos órganos de protección y es, llamemos así, es un sistema que tiene pues una complejidad, ¿no? Si es que uno pues no logra ubicar las funciones y el rol que tienen cada uno pues de estos organismos de protección. Claro, cuando uno mira pues a nivel del sistema interamericano, los sistemas regionales, bueno, pues resulta más rápido la ubicación en tanto que se cumple con los dos órganos de protección. Pero en los otros pues hay diversidad de instrumentos internacionales, pues, y bueno, por lo tanto diversidad de comités que han sido creados dentro del mismo. Muy bien. Ahora quiero referirme en esta parte a los mecanismos convencionales y extraconvencionales a nivel del sistema universal de protección de derechos humanos. Para esto nos puede dar una orientación clara de que cuando hablamos de mecanismos convencionales, esta se sustenta en aquellos tratados, ¿no?, vinculantes que los estados han firmado en materia de derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de los mecanismos extraconvencionales, ¿no?, acá no hay un tratado propiamente, ¿no? No lo hay, sino que estos mecanismos de protección que se establezcan de carácter extraconvencional, pues, serán como resultado de los órganos que crea la propia organización internacional, ¿no? Un ejemplo, como ya lo había adelantado, por ejemplo, es el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, los relatores, ¿no? Son mecanismos que las Naciones Unidas adopta vía las resoluciones con las cuales aprueba y se designan pues a estos funcionarios expertos para que se ocupen de una cuestión temática de la situación de los derechos humanos, ya sea en un país determinado o de seguimiento a la evolución y cumplimiento de un derecho relevante que en ese momento aprueban por disposición de los miembros del Consejo. Acá también tenemos algunos otros alcances complementarios en la misma línea de lo que venía hablando, de los mecanismos convencionales y mecanismos no convencionales, ¿no? Como ya decía, por ejemplo, en los mecanismos convencionales, pueden ver acá, esta surge al amparo de un tratado, ¿no?, de derechos humanos. Y en ese tratado se establece, ¿no?, la creación de los comités de protección de derechos humanos. Está integrado por expertos. Queda claro de que los comités de protección de derechos humanos son órganos de protección, no son tribunales, ¿no? Porque además en el sistema de Naciones Unidas pues se carece de esta, ¿no? Entonces, los órganos están definidos por los comités de protección, ¿no? Entre los órganos convencionales, ¿no?, en el ámbito de la ONU, el más importante pues es el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y esta pues ha sido creada por el Pacto pues, Internacional de Derechos Humanos. En cuanto a los mecanismos no convencionales, estos son órganos de protección que no tienen pues, ¿no?, su origen sobre un tratado pues, de derechos humanos, sino que surgen como instancias propias del organismo para afrontar pues, aquellas situaciones concretas de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Por eso cuando me refería anteriormente que a nivel pues, del sistema universal
tiene pues estas complejidades, ¿no? A través del establecimiento, por un lado, de los mecanismos convencionales y por otro, pues, de los mecanismos no convencionales. Pero en tanto y en cuanto permita una protección por cualquiera de los mecanismos y esto pues arroje resultados concretos que permita a los estados generar cambios en la mejora de los derechos humanos, entonces pues estos mecanismos tendrán su impacto, ¿no? Contra estos estados. Y si no se logra esto, entonces pues hay que fortalecer esos mecanismos porque si no se logra cambios, entonces uno puede decir dónde está la eficacia de esos mecanismos pues, que han sido creados, ¿no? Bueno, algunas instancias, como decía, de los mecanismos no convencionales, pues está el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y estos grupos de relatores y expertos, ¿no? Y por último, en este punto de los mecanismos no convencionales, recuerden ustedes que en los conflictos armados internacionales, pues el Consejo de Seguridad, el órgano principal de las Naciones Unidas, pues puede aprobar, ¿no? El establecimiento de misiones en el terreno, en el campo, de verificación o de protección de derechos humanos. Lo ha venido haciendo en varios ámbitos, por ejemplo, en el tema de los derechos, de las operaciones de mantenimiento de paz, con mandatos específicos de protección de derechos humanos, y del cual, con la presencia de fuerzas internacionales de paz, han logrado pues la pacificación en aquellas sociedades en conflicto, ¿no? Entonces, ahí también tenemos esta participación, este rol importante que juegan pues las operaciones de mantenimiento de paz con mandato de protección de derechos humanos en el terreno, ¿no? Y algo también que puede ser muy importante es que este conjunto de mecanismos, inclusive si uno hace un símil con los sistemas regionales de protección, podemos ver la diversidad de la manera como la protección internacional de derechos humanos, estas logran ser eficaces. En tanto que a través de misiones, por ejemplo, en el terreno, los mecanismos de protección resultan más inmediatos si es que se logran los efectos deseados, ¿no? En cambio, en los otros ámbitos, ya sabemos lo tardío que puede devenir y no sabemos hasta el final si realmente pues, se logra establecer, ¿no? Una responsabilidad a nivel internacional por los estados por la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues esto nos ayuda a tener panoramas en el ámbito de cómo los órganos, el sistema pues, de Naciones Unidas se activan en diferentes campos buscando de la mejor manera la eficacia inmediata, ¿no? O mediata pues en materia de protección de derechos. En cuanto a los mecanismos convencionales que hacíamos mención anteriormente, esta pues se crean como producto de los tratados internacionales de derechos humanos, crean los comités, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pueden hacer, ¿no? Cada comité en concreto, ¿no? Como mecanismo, pues, contencioso y cuasi contencioso, ¿no? En tanto que, por ejemplo, cuando llega un caso a nivel de los comités, recuerden pues que persona que acude ante el comité va a denunciar pues ante ese comité al Estado parte que es firmante de ese instrumento internacional y de cual pues, va a alegar violaciones pues a los derechos humanos que se han concurrido pues en el ámbito nacional, ¿no? Entonces a partir de ahí el comité pues cita, ¿no? A los representantes del Estado para efectos de que puedan emitir, ¿no? Sus informes correspondientes. Entonces pues se activa estos mecanismos, ¿no? Tanto con lo contencioso como lo cuasi contencioso. A la vez el comité también realiza un examen periódico de los informes que los estados deben emitir sobre el cumplimiento del pacto, ¿no? Internacional que han suscrito, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, este examen no apunta únicamente a que el comité pues ejerza una labor crítica o de presión, ¿no? O de sanción en contra del Estado, sino todo lo contrario.
¿no? Trata de coadyuvar a que de la mejor forma pues, los estados puedan implementar, ¿no? El contenido pues, de los derechos que en ella se ha reflejado pues, en el instrumento. Entonces, en tanto y en cuanto reciban los informes, pues ahí se producirá un diálogo, un debate pues, ¿no? Con los representantes que informan ante el comité sobre el grado de avance y cumplimiento de estos instrumentos pues, internacionales, ¿no? Igual, bueno, reciben los informes de los estados partes, formulan, ¿no? Observaciones y recomendaciones, reciben y examinan comunicaciones, ¿no? Individuales. Puede haber también, ¿no? Examen de comunicaciones interestatales y también pueden iniciarse pues, investigaciones de oficio. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pues, es el órgano experto, ¿no? Conformado pues, de independientes que supervisa pues, la aplicación del Pacto pues, Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados partes, ¿no? El comité está conformado por 18 miembros, tienen un mandato de 4 años, ¿no? Y bueno, también pueden ser pues elegidos. Por lo general, pues son funcionarios que se integran a esta labor por la trayectoria y la experiencia que tienen, ¿no? Los derechos civiles y políticos vinculados pues al pacto internacional y la trayectoria en general que han demostrado, ¿no? Bueno, son algunos alcances que ya comenté de la labor que lleva a cabo el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Recibe los informes, también elabora las llamadas observaciones generales, ¿no? Que sirven de guía a los estados partes. Esto pues ayuda también a poder establecer pues un mejor alcance interpretativo, ¿no? En torno pues a los derechos que están establecidos en el pacto, ¿no? Entonces pues esto son guías para los estados, ¿no? Para el cumplimiento de estos derechos. Bueno, el tema de las denuncias, también lo habíamos hablado, y el tema de las denuncias que también se pueden presentar a nivel pues, interestatal. Bueno, en menor proporción, porque realmente lo que caracteriza más son las denuncias pues, individuales que se presentan. ¿Correcto? Muy bien. En este punto, debemos entender de que el acudir ante el sistema internacional, en este caso de Naciones Unidas, debe entenderse de que se ha agotado la jurisdicción interna a nivel pues, local o nacional o estatal, ¿no? Y por lo tanto, agotado y denegado el derecho, los derechos no garantizados, no tutelados, no amparados por el Estado. Entonces, pues agotado esto, se habilita para que puedan acudir ante la vía internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se toma la decisión que el caso vaya ante Naciones Unidas, pues vía el Comité de Derechos Humanos o cualquier otro comité, entonces pues tendrá que ser debidamente sustentada esta denuncia por las violaciones que ha ocurrido. El comité recibe y hay un proceso, obviamente, de calificación, de admisión, si efectivamente se reúne pues la información clara de las razones por qué se está acudiendo y las violaciones como se están alegando al pacto internacional que se habría incurrido, ¿no? Por parte del Estado. De tal manera que aquí es importante que toda la información que pueda ayudar a tener un mejor examen de esa denuncia, de ese reclamo a nivel internacional, pues esté pues, bien sustentada con todos los antecedentes de lo que se denegó a nivel pues, de las instancias nacionales, ¿no? Llámese pues tribunales de justicia o algunos otros órganos pues, nacionales que tienen el caso de la víctima de derechos, ¿no? Un alcance también en el sistema internacional a nivel del comité. No hay una aplicación de pruebas, de un estándar de pruebas rígidas, ¿no? Sino de pruebas flexibles, ¿no? Esto permite que pueda adjuntarse toda la documentación que permita constatar justamente las violaciones que se hayan ocurrido, ¿no? ¿Correcto? Bueno, al final, después de este examen, admisión, calificación, el comité finalmente pues, va a adoptar un dictamen, ¿no? Sobre el fondo de la cuestión y sobre la constatación o no de la violación de derechos pues, que se han
han denunciado, ¿no? En ese sentido, esta decisión, ¿no?, va a servir como parte de una jurisprudencia, pero que también acá debe quedar claro algo también importante, ¿no? No solamente lo que se resuelva a nivel del comité vía dictamen, llamemos así, sancionatorio, por decir, al establecer la responsabilidad queda en ese propósito, sino que también pueden tomarse una serie de medidas que coadyuven a un cambio legislativo, ¿no?, medidas que permitan fortalecer las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, pues ahí está también el impacto, ¿no?, de que no solamente, como digo, pues apunta a establecer decisiones sancionatorias, ¿no?, por responsabilidad internacional, sino que también coadyuva en esa mejora, ¿no?, de la protección de los derechos. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, dentro de los mecanismos extraconvencionales, como veníamos señalando, hay diferentes mandatos, ¿no? Pueden observar estos mandatos, tanto temáticos como mandatos geográficos, ¿no? Por ejemplo, el mandato temático, por ejemplo, se puede establecer un grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, pues, en la legislación y en la práctica, ¿no? Puede establecer una relatoría especial sobre la trata de personas, ¿no?, especialmente, por ejemplo, de la mujer, de los niños, ¿no? Puede crear un relator especial sobre la cuestión de la tortura, ¿no? Una relatoría especial que dé seguimiento al tema de las detenciones arbitrarias, ¿no?, o de las ejecuciones sumarias en algún país o países determinados. A nivel de mandatos geográficos, pueden establecerse la designación de expertos independientes que se ocupe sobre dar seguimiento sobre la situación de los derechos humanos, por ejemplo, en Haití, ¿no?, y del cual, pues, emitirá informe, ¿no?, sobre el trabajo de observancia que lleve a cabo, pues, este experto, ¿no? Igual, una relatoría especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, otro experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en República Centroafricana, y bueno, y así, pues, sucesivamente nos vamos dando cuenta, entonces, en colación a lo anterior, de cómo los mandatos de protección de derechos humanos a nivel internacional no solamente son de carácter convencional, sino también, pues, de carácter extra convencional, ¿no? Y tienen, pues, su impacto por el resultado del informe que establezca. Y ya para terminar en esta parte, estimados participantes, quería dar algunas reflexiones, ¿no?, si me permite. Primero, de que por todo lo visto, podemos destacar de que desde la perspectiva del derecho y las políticas internacionales, hay, pues, enormes avances. La comunidad internacional, pues, ha desarrollado en todo, ¿no?, el sistema internacional de protección de derechos humanos, ¿ya?, sea ámbito de Naciones Unidas, así como en los sistemas regionales de protección, ¿no? Y esto ha sido, pues, por la adopción, ¿no?, de todas las declaraciones, pactos, convenciones, reglas, principios, ¿no?, que se han venido aprobando, pues, en diferentes periodos por parte de los organismos internacionales. Una segunda reflexión también nos permite ver que, pues, hay un gran desarrollo cada vez más firme a nivel, pues, del sistema internacional de protección de derechos humanos, ¿no?, implementando, pues, los instrumentos jurídicos mucho más elaborados. Esto permite de que, en base a todo el desarrollo del corpus jurisprudencial a nivel, pues, de los derechos humanos, pues, ha servido como elemento, ¿no?, para seguir aprobando, pues, nuevas decisiones con mucho más estructura y consistencia para que los estados lo puedan cumplir, ¿no? Por eso que destacamos ahí, ¿no?, a nivel de estos instrumentos y de las instituciones, por supuesto, ¿no? Entonces esto reafirma, pues, un propósito de seguir trabajando por una vigencia
universal, ¿no? De los derechos fundamentales. Ahora, acá, y con esto ya termino, si bien pues a la fecha pues hay un buen avance, ¿no? Por todo lo señalado, pero también debemos tener claro que también hay obstáculos, ¿no? Y estos obstáculos pues provienen por lo general por regímenes dictatoriales, ¿no? En cuanto pues al respeto que debería pues darse en materia de derechos humanos, pero esto pues sucede pues lo contrario, ¿no? Y para esto sigue estando presente como una justificación, pues, ¿no? La pretendida pues soberanía nacional pues interna, y por lo tanto pues la comunidad internacional no debería pues intervenir, ¿no? Y esto no debe ser así, ¿no? Porque ya en sendas resoluciones del Consejo de Seguridad se ha venido pues señalando de que la violación de los derechos humanos ya no solamente es un asunto doméstico, ¿no? Sino pues es un asunto que es de interés para toda la comunidad internacional. Pero lo más grave es que los estados, bajo este tipo de regímenes, ¿no? Utilizan pues un discurso político y no de derechos humanos o no pro derechos humanos en base pues a los tratados y a los mecanismos que están establecidos pues a nivel internacional. Así que este es uno de los obstáculos que nos encontramos siempre con estos impedimentos que no nos permiten, pero ahí está el esfuerzo que debemos pues, hacer tanto estados, tanto comunidad internacional, como organizaciones, pues, y por supuesto también académicos que estamos vinculados a la temática de la protección internacional de los derechos. Muchísimas gracias y bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto podemos salir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valverde, por su participación el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí. Sí, dígame. Está alzando la mano el doctor Alfredo Abado. Sí, ante todo, buenas noches, doctor Valverde, un gusto verlo y saludarlo. Excelente. Quería que me ayude. ¿Cuál es su opinión en esto, en base a las últimas reflexiones y enmarcado no solamente en los últimos hechos en la región americana, sino también en Perú? ¿Cómo ve usted la defensa, la defensa del Estado peruano ante situaciones de vulneración de derechos humanos que se peticiona en el sistema interamericano? A comparación, me refiero a a etapas, a décadas pasadas, a lo actual, toda vez de que en la actualidad pues hay muchas peticiones, ante la Comisión Interamericana, en muchas medidas ante la Corte, obviamente sobre hechos pasados, pero la defensa, ¿cuál es su opinión de la defensa de los estados? ¿Está mejorando? Hay muchas, ¿cómo le puedo decir? Si está mejorando o de repente nos falta, estamos bien por buen camino, que los estados den soluciones a estas vulneraciones, que mejoren de repente en su estructura, en sus políticas públicas de seguridad, entre otros, ¿no? ¿Cuál es esa opinión? Obviamente en el marco de las reflexiones que muy interesante. Gracias, doctor Valverde, un gusto saludarlo. Es un gusto también, Jorge, verte después de tiempo. Qué gusto me da. Bueno, muy interesante, ¿no? Tu pregunta, tus reflexiones que haces.
Claro, yo puedo ahí destacar de que, por ejemplo, no solamente en el Perú, sino que en otros países, en otros estados, recuerden pues que en regímenes dictatoriales, de la década pues del 70 en adelante, ¿no? En América pues latina, estamos hablando 70 y 80, pues en América Latina pues estuvo convulsionado, ¿no? Por estas violaciones pues que ocurrían, ¿no? Bajo este tipo de regímenes. Y cuando ya comienza a asumir un rol importante, instancias de protección, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, su papel fue determinante, ¿no? En la denuncia pues, de violaciones y abusos de derechos humanos. Pero también los casos que comenzaron a llegar en esas primeras etapas en contra pues, del Estado y pues, evidentes violaciones, ya con el tiempo los fallos a nivel pues, de la Corte Interamericana establecieron pues, esta responsabilidad, ¿no? Por violaciones sistemáticas, flagrantes, ¿no? En contra del Estado. Pero si nos damos cuenta, todo ese periodo corresponde pues, a las dictaduras en una primera etapa. Entonces, por lo tanto, pues a nivel de la defensa en el sistema interamericano, pues totalmente insubsistente, pues, ¿no? Prácticamente tuvo que pasar el tiempo para que después gobiernos ya democráticos que entraron, pues ya buscaban de una u otra manera la conciliación, ¿no? En principio, pues, ¿no? Porque mantener una línea continua de proteger lo vulnerable, pues, y manifiesto, pues, era totalmente contradictorio, ¿no? Pero ya en una segunda etapa, si bien es cierto, ya no era la característica de unas violaciones como consecuencia, pues, de dictaduras o de regímenes bajo estos alcances políticos, la defensa a nivel del sistema interamericano de los estados continuó siendo en algunos casos situación precaria, ¿no? De tal manera de que ya en los últimos tiempos ha habido pues bastante esfuerzo por fortalecer las procuradurías, ¿no? Estatales, ¿no? Y eso pues está muy bien, ¿no? De tal manera de que, bueno, mi opinión personal es que yo he podido ver participaciones de la defensa del Estado ante el sistema regional bastante positivas, ¿no? Y donde también pues el Estado, donde correspondía pues reconocer, ¿no? Violaciones a los derechos, pues se comprometía a cumplirlas, ¿no? Pero también por propia pues experiencia también que me tocó en algún momento pues ser procurador pues supranacional, dificultades en la supervisión y cumplimiento de la ejecución de las sentencias, ¿no? Ahí había cierta renuencia porque esto ya respondía pues a decisiones de política, ¿no? De gobierno, ¿no? Entonces esto también ha ido ya con el tiempo superando, ¿no? Entonces mi impresión, ¿no? Finalmente es que la defensa supranacional por parte de los estados ha ido mejorando pues en algunos casos, ¿no? Pero hay que seguir fortaleciéndola, ¿no? Hay que seguir fortaleciéndola y bueno, ya es una decisión que en algunos casos, me acuerdo mucho que no solamente pues se recurría al equipo perteneciente pues a la defensa del Estado, sino que en muchos casos también se contrataba a estudios jurídicos, ¿no? Es decir, abogados externos para que puedan pues intervenir, ¿no? O sea, bueno, esto es parte de decisiones que toman en ese momento y creen pues lo conveniente de poder contar. Pero lo ideal realmente pues es que el equipo de la Procuraduría debe ser única y debe fortalecerse pues internamente teniendo los mejores profesionales que en esta línea puedan defender los intereses del Estado cuando corresponda defenderlos, pues bien, porque si ya no hay nada que defender, entonces hay que aceptar la decisión que se tome en los mejores. Sí, eso es lo que podría responder. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención o damos por concluido, creo, Karen. Sí, doctor Valverde, para darle pase al siguiente ponente, por mi parte yo quiero agradecer al doctor Valverde por haber aceptado la invitación a dar su ponencia para nosotros, para el Instituto Internacional de Derecho,
en agradecimiento también de nuestro director académico, el doctor Walter Tello. Estamos muy agradecidos. Estoy segura que ha sido del agrado de todos los participantes y esperamos poder contar con usted en una próxima ponencia que nos encantaría, la verdad. Y nada, muy contenta también de poder, con esto de la tecnología, de poder verlo después de tanto tiempo. El doctor Valverde fue mi profesor de primer ciclo y la verdad que a todos los alumnos nos dejó con bonitos recuerdos porque es un excelente catedrático de primer nivel, la verdad. Y nada, doctor Valverde, muy agradecida, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen, también para ti. Y bueno, pues también nuevamente saludar a todos y el mejor de los éxitos en este Congreso Mundial. Gracias, gracias a todos. Muchas Ahí lo gracias. veo también, ahí lo veo también, entre otros, al doctor Luis Maril. Muchísimo, un saludo, Luis, con mucho afecto. Éxitos. Hola, hola, ¿cómo estás? Correcto. Un saludo, Fernando. Gusto de verte después de tanto tiempo también. Sí, 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 sí. Bueno, al menos estamos acá. Es lo importante. Sí, sí, Es lo sí, importante. Un abrazo, Fernando. correcto, correcto. Un abrazo para ti también. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. doctor Muchas Fernando. gracias. Gracias. Bueno, entonces, ahora que ya se ha despedido el doctor Fernando Valverde Caman, vamos a presentar al siguiente ponente, que es el doctor Luis Armando Maril del Águila. Vamos a conocer un poco de su trayectoria. Él es abogado constitucionalista, ex viceministro de Justicia, ex miembro del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Le damos una cordial bienvenida, doctor Maril, a nombre del Instituto Internacional de Derecho y del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Le doy el pase, doctor. Muchas gracias, Karen. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a todos los participantes de este tercer Congreso Mundial de Derechos Humanos. Quiero empezar primero agradeciendo al Instituto Internacional de Derecho por permitirme compartir unos breves minutos con todos ustedes para reflexionar sobre algunos temas de este mundo importante que es el mundo de los derechos humanos. Y yo, en los breves minutos que va a tomar mi exposición, me voy a ocupar de los derechos políticos como derechos humanos. Yo te pediría, Karen, que me permitas compartir una diapositiva que he trabajado para poder hacer una explicación un poco más didáctica. Sí, sí, doctor, está como coanfitrión, ya puede... Correcto. Sí, no hay problema. A ver. Ahí estamos, ¿no? Se visualiza la diapositiva. Sí. Ok. Bueno, el tiempo es corto. Hay muchos expositores que están en espera, entonces vamos a ir, como decimos de manera coloquial, directo al punto. Les decía que yo me voy a ocupar de señalar algunos aspectos relevantes en torno a los derechos políticos que forman parte de este patrimonio denominado derechos humanos. Como bien saben, los derechos humanos se clasifican de maneras distintas. Sin embargo, hay una clasificación, digamos, tradicional de los derechos humanos que atiende a un criterio temporal, es decir, que clasifica los derechos humanos atendiendo al momento histórico en el cual fueron reconocidos, en el cual fueron incorporados a normas e instrumentos internacionales. Y es así que encontramos tradicionalmente tres generaciones de derechos humanos. La primera generación, que comprende los derechos civiles y políticos; la segunda generación, los denominados DESC, derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos de tercera generación, que son, digamos, los derechos
de la comunidad planetaria, es decir, los derechos que tienen que ver con la paz mundial, la libre determinación de los pueblos, etcétera, etcétera. Los derechos políticos, en consecuencia, se enmarcan dentro de este primer grupo, ¿no?, de derechos de primera generación, que constituyen los derechos civiles y políticos, y que hunde su origen, ¿no?, desde una perspectiva de acción política, hunde su origen fundamentalmente en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, que encuentra como sus instrumentos o documentos iniciales la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos, sin duda, Declaración Francesa de 1789, las constituciones norteamericanas de las colonias que se convierten en estados, etcétera, etcétera. Es en relación a estos derechos políticos que vamos a subrayar algunos conceptos y resaltar algunas ideas en torno a ello. Yo creo que es importante que entendamos que los derechos políticos se desenvuelven, digamos, en dos, o bajo el paraguas de dos escenarios, que son la política y el poder, ¿no? Los derechos políticos tienen como ámbito de actuación la política, y tienen como base o fundamento el poder. Por eso es que conviene que recordemos algunas definiciones de política, ¿no? El término política es un término unívoco que ha sido, digamos, conceptualizado a través del tiempo, desde los clásicos griegos, romanos, como Aristóteles, Platón, en el primer caso, los griegos, Polibio, ¿no?, en el caso de Roma, aunque como bien saben ustedes, Polibio fue griego. Sin embargo, digamos, desarrolló su carrera filosófica, desarrolló su pensamiento filosófico político en Roma, porque fue desterrado de Grecia. Y luego, autores más modernos, como Max Weber, Maurice Duverger, Pablo Lucas Verdú, etcétera, etcétera. Y ahí hay una pluralidad entonces de definiciones de lo que es política. Pero para los efectos inmediatos de nuestra disertación, creo que todos podríamos convenir en que por política entendemos aquella actividad típicamente humana que está dirigida hacia una energía social denominada poder, ¿no? La política es, en consecuencia, una actividad propia de los seres humanos, y que tiene por finalidad, tiene por objeto, alcanzar o mantener el poder. ¿Ok? Eso es la política. ¿Y qué cosa es el poder? El poder también es un término, digamos, multívoco, que ha generado la reflexión en torno a él de una serie de tratadistas desde diferentes ángulos, desde la sociología, como Max Weber, ¿no?, desde la politología o ciencia política, como Robert Dahl, ¿no? Y entonces yo ahí presento tres definiciones. Una de este gran y afamado sociólogo alemán Max Weber, otra de Robert Dahl, un gran politólogo norteamericano, y también la cosecha peruana, ¿no?, a través de las reflexiones en torno al poder de Francisco Miro Quesada Rada, ¿no? Todas estas definiciones tienen
como elemento común el señalar que el poder es esa energía social que tiene por objeto imponer una decisión, ¿no? El poder es esa capacidad, ¿no? Esa probabilidad de poder imponer una determinada decisión o de influir en la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, el poder viene a ser una relación expresada en dos sujetos. Los que toman las decisiones, como decía Marcel Prelot, los gobernantes, y los que acatan las decisiones, los gobernados. Es decir, el poder es una dinámica que se desarrolla sobre la base de dos sujetos, los que mandan y los que obedecen. O como decía Prelot, vuelvo a señalar, los gobernantes y los gobernados. Y entre ellos se desarrolla una relación dinámica, conflictiva y asimétrica, como decía Francisco Miro Quesada Rada en su clásico manual Ciencia Política, Manual y Antología, ¿no? Estas relaciones de poder son dinámicas porque son cambiantes, ¿no? De giros inusitados, ¿no? Basta con observar nuestra realidad para evidenciar y corroborar que la política es sumamente dinámica, ¿no? Acaban de censurar a otro ministro más del régimen, del gobierno peruano, el ministro del Interior, ¿no? Y esto probablemente traiga algunas otras consecuencias. Esa es la dinamicidad de la política. Es conflictiva porque las relaciones de poder son relaciones que expresan, ¿no?, una lucha, como decía Miro Quesada Rada, ¿no? Lucha e integración, ¿no? El poder es eso, lucha e integración. Y finalmente, asimétrica porque las relaciones de poder son relaciones desiguales, en donde uno tiene una mayor energía que el otro, y eso permite que alguien mande, ¿no?, y el resto obedezca. Entonces, los derechos políticos están vinculados, se desenvuelven en estos escenarios de la política, en estos escenarios de lucha por el poder. ¿Okay? ¿Y qué cosas son los derechos políticos? Me interesaba refrescar estos conceptos de poder y política, o de política y poder, para internarnos ya en los derechos políticos propiamente. Una primera información que creo relevante compartir con ustedes es que estos derechos de primera generación, los derechos políticos, se encuentran reconocidos y recogidos tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en los sistemas regionales de derechos humanos. Creo que mi antecesor, mi buen amigo, el doctor Fernando Valverde, explicó un poco sobre la organización de la protección de los derechos humanos, ¿no? Hay dos grandes sistemas que son el Sistema Universal, que está bajo el paraguas de Naciones Unidas, y los sistemas regionales, que son tres: el sistema europeo, el sistema africano y el sistema interamericano de derechos humanos. En todos estos sistemas, encontramos reconocidos y consagrados los derechos políticos. Así, por ejemplo, por mencionar algunos de los más importantes, en el sistema universal tenemos como instrumentos que acogen estos tipos de derechos a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
y también, ciertamente, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestro sistema interamericano encontramos referencia, reconocimiento y tutela, ciertamente, de los derechos políticos, tanto en la Declaración Americana como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ok? Pero, ¿qué cosas son los derechos políticos? Yo les comparto en pantalla, en la diapositiva, dos nociones de derechos políticos. En la primera, como ustedes podrán leer y seguirme, se establece que los derechos políticos son aquellas facultades, atribuciones y responsabilidades que surgen de nuestra condición de ciudadano. Conjunto de condiciones que posibilitan la participación ciudadana en la vida política. ¿Ok? Esto, digamos que es un concepto de la doctrina. Y para aludir a un documento del sistema interamericano, tenemos un informe, ¿no? Les he consignado también un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Venezuela, el año 2009, en donde hace una definición, se hace en este informe una definición de lo que son los derechos políticos, ¿no? Y que lo leemos como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política del país. Fíjense, a diferencia de los derechos civiles, que son también derechos de primera generación, y los mismos cuya titularidad recae en toda persona, ¿no? Los derechos civiles recaen en toda persona. Los derechos políticos tienen una condición, un presupuesto para ser titulares de los mismos. Y ese presupuesto es que la persona sobre la cual recae la titularidad de los derechos políticos debe ostentar un estatus. Y ese estatus es la de ciudadano. Ahí encontramos una diferencia, digamos, importante entre los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Los derechos civiles, como todos bien saben, se refieren a toda persona, con prescindencia de raza, sexo, origen, ¿no? Pero en el caso de los derechos políticos, se exige que el titular de los mismos ostente la condición de ciudadano. Primera nota que quiero resaltar sobre los derechos políticos. Lo segundo es que los derechos políticos tienen una naturaleza binaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que son facultades y obligaciones al mismo tiempo, ¿no? Los derechos políticos son derechos y deberes. Y eso fluye de las dos definiciones, tanto de la doctrina, en la que habla y se señala que son atribuciones y responsabilidades, o sea, derechos y deberes, como en el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, sobre el caso de Venezuela del 2009, que dice el derecho y el deber, ¿no? Entonces, quiero subrayar, resaltar estos dos aspectos en relación a los derechos políticos. Primero, que los derechos políticos
recaen en aquellas personas que ostentan la condición de ciudadano. Y segundo, que tienen una naturaleza binaria, son derecho y deber a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo avanzamos la diapositiva? Ok. Entonces, conviene que rápidamente hablemos de la nacionalidad y de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque para ser ciudadano, previamente se requiere una condición. O sea, para yo ser titular de derechos políticos tengo que ser ciudadano, pero para ser ciudadano previamente tengo que ser nacional de un país. Y la nacionalidad no es otra cosa